Yo pensé que estábamos un poquito más avanzados. Entonces, nos tocaba ver quiénes en el mundo. Y después, Eso mandó audio, profe. eso mandé audio, exactamente. Pero bueno, la idea es verlo por los dos canales, digamos. O si quieren, hablamos ya hoy de la angustia y de la muerte. Si están con ganas de deprimirse un poco, eh, porque después del tratamiento de las tres partes del en el mundo, aborda la cuestión de la angustia y después la cuestión de la muerte. Pero bueno, yo diría, ¿de qué? ¿De la angustia? Sí, sí, habíamos hablado. Yo seguro que no. Ah, la angustia puede ser que la hayamos tocado, pero no leímos el capítulo sobre la angustia. El capítulo sobre la angustia es el capítulo 5. Está en la página 56. Claro. Bueno, pero vamos por partes. ¿Sí? Entonces, nosotros llegamos al concepto de, en todo caso me detienen si no vieron algo de lo que yo estoy diciendo que vimos. ¿Sí? Porque pasan 14 días ya uno no se acuerda de dónde había quedado. Pero estábamos viendo, digamos, el concepto del ser en el mundo, que era un existenciario, ¿no? Eso ya tiene que quedar claro, que era un existenciario. Una categoría, pero a las cuales Heidegger no llama categorías porque la categoría está asociado a Kant. Y Kant pertenece a las teorías del conocimiento. Lo propio de las teorías del conocimiento es la separación sujeto y objeto. Un sujeto que está acá mirando un mundo que está ahí, ¿sí? Conociéndolo, tratando de apropiárselo. Profe, yo no escucho nada, no sé si alguien lo escucha. Ah, ¿en serio? Sí, se escucha, profe, se escucha. Yo lo escucho bien también, profe. Ah, entonces Lucas es tu conexión, ¿eh? Uy, perdón. Sí. Cualquier cosa, fíjate de cerrar por ahí el video, a ver si escuchas mejor. Y si no me dicen, y cierro yo el video también, para ir. Bueno, entonces, en vez de llamar la categoría, la llamaba existenciario, donde el tratamiento es trascendental. ¿Por qué era trascendental? Porque trata de abordar las estructuras originarias con las cuales nos relacionamos con el mundo, más allá de quién sea yo y en qué lugar del mundo esté. Lo cierto es que todo ser humano es un ser en el mundo. No hay manera de ser que no sea siendo en el mundo. Después a cada uno le tocará un tiempo histórico diferente, una región diferente del planeta, etcétera. Pero no hay manera de ser que no sea siendo en el mundo. Entonces por eso es trascendental, en el sentido de que es algo sin lo cual no puedo ser. ¿Sí? Esa estructura del ser en el mundo, él la analizaba en tres momentos. En primer lugar, analizaba qué significaba el mundo ahí. Y ahí es lo que ustedes me mencionaban. El mundo estaba constituido por utensilios, no por cosas. La palabra cosa no remite al ser humano, el utensilio sí, porque remite a una utilidad que él tiene y lo vincula con otras utilidades de otros utensilios, pero que en última instancia remiten todos al Dasein, al ser humano, puesto que solo por la existencia del ser humano es que pueden tener utilidad esos utensilios, ¿no? Como decíamos antes, si murieran todos los seres humanos, el martillo dejaría de ser martillo, para ser ahí sí una cosa más. Entonces, el mundo era constituido como un entramado, pero era importante, esto no sé si llegamos a verlo,
darse cuenta que el Dasein es siempre un ser en el mundo y además un ser con otros. Y si es un ser con otros, entonces el mundo del que estamos hablando no es un mundo individual, sino que es un mundo común. Es el mismo mundo para todos. De ahí que el ser humano sea responsable no solo ante sí, sino ante todos los demás. En cada una de nuestras decisiones estamos comprometiendo a los otros, pero justamente porque el mundo es uno. Acá no se trata de que por el que el existente humano sea un ser en el mundo, habría tantos mundos como individuos hay. No, no es ese el planteo de Heidegger. Todos estamos arrojados, digamos, en el mismo mundo, ¿sí? Y bueno, la cuestión de la espacialidad tenía que ver con que desde ese lugar en el mundo, el ser se iba a ir definiendo sus distancias, iba a ir desalejando algunas cuestiones que quizás geográficamente estuvieran lejos, cosas que están pasando muy lejos de nosotros, y sin embargo esa lejanía en realidad tiene que ver con el proyecto de cada uno. O sea que uno ahí puede desalejar cosas que están lejanas y quizás dejar en la lejanía lo que está cercano. Por lo tanto, había un concepto de espacialidad que no tenía que ver con una suerte de tridimensionalidad medible en metros, kilómetros o cualquier medida universal, sino que tiene que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con las cosas, o para decirlo en términos de Heidegger, curamos de ellas. Entonces, si yo no curo de algo, si yo no presto atención, no me importa, me resulta indiferente, algo que quizás ocurre cerca mío, permanece en una lejanía. Por el contrario, si me ocupo de algo que pueda estar ocurriendo lejos de mí, lo estoy desalejando. Y era importante saber que ese desalejar nunca podía ser completo, con lo cual siempre subsistía lejanía. Por eso es que el ser humano, el Dasein, es esencialmente desalejador, porque siempre está desalejando, porque nunca llega a un límite en donde alcanzó la cercanía absoluta. Esto tenía que ver con la empatía que analizaba Husserl, ¿no? Según el tratamiento de Husserl de la empatía, la semejanza con otro, originaria, que existía como un dato, me permitía a mí ir desalejando, o como decía Husserl, presentificando lo que el otro es, pero sin que ese desalejamiento o esa presentificación en términos de Husserl fuera nunca absoluta. Siempre va a aparecer cierta lejanía. Pero hay un proceso. ¿Qué tal ese? ¿Qué tal Melissa? Bien, entonces lo importante era diferenciar la espacialidad tridimensional del espacio externo, digamos, a nosotros, ¿no? Dentro del cual parecería que nosotros estamos incluidos, diferenciarla de la espacialidad en sentido ontológico. ¿Qué tal? Bueno, eso todo corresponde a el mundo. Ustedes me dicen que llegamos hasta ahí, quiere decir que no nos ocupamos de quiénes son en el mundo, ¿no? O sea, de la página 38. Esto lo expliqué en el audio, pero quizás no en clase. Si les parece, le damos una visión general a esto y me dicen si hay dudas, sobre todo porque, bueno, al audio no pueden preguntarle, acá sí. Bueno, cualquier cosa me detienen. Entonces, el capítulo 3 se va a ocupar de otra de las dimensiones de esta categoría existenciaria que es el ser en el mundo. Acá va a ocuparse de el ser. ¿De qué ser hablamos? ¿Quiénes son en el mundo? Entonces lo primero que va a decir es que esos seres integran nuestro mundo a la par que los utensilios, o sea que nosotros tratamos
no solo con cosas, no solo curamos de ellas, sino también curamos de otras personas. ¿Sí? Pero cuando hablamos de personas, en vez de hablar de curar, va a hablar de procurar. Lo importante a tener en cuenta en este punto es que el ser con otros no es un dato secundario. No es que primero, originariamente, estamos solos y después entramos en relación con otros. Después estrechamos nuestros lazos con los demás. Sino que, por el contrario, somos arrojados al mundo entre otros, con otros, y la soledad es algo que podemos asumir después, separándonos de los otros. La soledad es lo contrario de ser desalejamiento, es un alejarse de una cercanía originaria. ¿Sí? Esto es fundamental y esto lo introdujo Husserl. Y esto va a marcar a filosofías llamadas filosofías de la alteridad, ¿no? Donde el otro aparece como el puente hacia la recuperación del mundo, hacia la salida del solipsismo. Porque el gran problema de las filosofías de la conciencia, como era la de Descartes, y de alguna manera Husserl había transitado un camino más o menos parecido, el gran problema era que quedaba atrapado uno en la soledad de su conciencia, sin saber cómo dar cuenta del mundo que tenía enfrente, sin poder tener certeza ni siquiera de la existencia de los otros. Acá ocurre al revés. La soledad es un modo deficiente del ser con otros, un modo deficiente de ser. La soledad es un apartarse de los otros, pero entonces no es lo originario, sino que lo originario es ese mundo compartido, ¿no? Por eso dice en la página 39, Fred me dice que esto ya lo vimos, ¿eh? A mí me parece que no, pero bueno, ahora lo vemos. Dice, y justo por ello, en el primer párrafo de la 39, y eso márquenlo, es el mundo común al ser ahí y a los otros. ¿Sí? Desde el mundo privado de un ser ahí, por ejemplo, su casa, hasta el mundo común a un ser ahí con todos los otros, con todos los que son un ser ahí con el mundo público. O sea que el mundo es común, tanto en su aspecto público, que obviamente es común, ¿no? Como en el aspecto privado. También el aspecto privado, la vida privada, el mundo privado, esa privacidad que uno se da, es parte del mundo, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser de alguna manera convenida con el mundo. El ámbito de lo privado va cambiando a lo largo de las historias de las sociedades. No era lo mismo el ámbito privado en Grecia antigua que en la Edad Media, que en una sociedad burguesa del siglo XVIII, que en la actualidad. Lo privado, el ámbito de lo privado se va modificando también desde el punto de vista social. Por lo tanto, pertenece al mismo mundo, está inscrito dentro de la historia del mundo y no es una suerte de reservorio que permanece ajeno a la dinámica del mundo común. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del ser en el mundo, hablamos del ser arrojado a un mundo que es el mundo de todos. Bueno, y entonces, cuando decíamos, ¿no? Cuando se trata del vínculo con otras personas, hablamos del procurar por. Lo importante es que para Heidegger, el procurar por otros tiene diversas maneras, infinitas, afirmativas, digamos, o positivas o negativas, ¿no? Yo puedo procurar por el otro en el buen sentido de, por ejemplo, querer ayudar o querer contribuir a su vida, o por el contrario puedo procurar negativamente. Estoy queriendo hacerle daño, estoy queriendo afectarlo, o me resulta totalmente indiferente, ¿sí? Todas son maneras de procurar por el otro. Dentro de las maneras positivas, él reconoce dos extremas. O sea, del procurar positivamente por el otro, reconoce dos posturas extremas. Una, la del procurar por el otro que lo suprime, en el sentido de suprimir su libertad. Puesto que pretendo hacer todo por él,
a la larga no dejo que él haga algo por sí mismo, ¿no? Como el ejemplo de Siddhartha, ¿no? Siddhartha, que nació en palacio, tenía todo, ¿sí? Pero justamente dándole todo, hasta le estaban dando el sentido de su propia existencia, con lo cual él no podía asignarle el propio sentido de su propia existencia. Y a la larga Siddhartha dijo, bueno, me voy, y se fue al bosque. O sea, termina abandonando esa vida de comodidades, porque en última instancia, en esa vida de comodidades, le faltaba lo más básico desde el punto de vista existencialista de una persona, que es la posibilidad de definirse a sí mismo, ¿no? De elegirse como tal, digamos. Entonces, la primera forma extrema, positiva porque lo hace con buena voluntad, ¿no? Como el padre o la madre sobreprotectora. Lo hace con buena voluntad, sin embargo, le suprimen su libertad. Y la otra forma es la del que se adelanta como para orientarlo, como para guiarlo, como para ayudarlo, pero sin negarle en ningún momento su libertad. O sea, dejándolo en posesión de su propia cura, de su propia libertad, de su propia existencia. En todo caso, trata de acompañarlo, pero sin suprimirlo, ¿no? Y esa es un poco para él el concepto del educador, del socrático, ¿no? Ese concepto de el que puede acompañar, pero nada, sin quitarle la luz propia al otro, ¿no? De tal manera que cuando uno se aparta, no queda el otro a oscuras, sino que queda con su propia luz. Entonces, las maneras de procurar por los otros son diversas, son infinitas, pero básicamente se mueven dentro de las afirmativas y las negativas, y las afirmativas se mueven dentro de los dos extremos que decíamos. Ahora, si nosotros nos preguntáramos ahora cuál es la manera de procurar por los otros o de estar en relación con los otros más inmediata, la que regularmente se manifiesta, tenemos que decir, y acá es donde viene el tratamiento de lo uno, ¿no? Del uno, tenemos que decir que lo más común es tratar al otro como uno. Yo mismo me comporto como uno entre los otros. ¿Y qué quería decir uno entre los otros? ¿Se acuerdan de eso? Eso sí, creo que ya lo mencionábamos. La palabra uno en alemán era Mann, ¿no? Sí, que Y Mann, se dale. toma las mismas, digamos, lo común, sé cómo se hace, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese C le da a los verbos cierto carácter impersonal. Y justamente con eso juega Heidegger. Son conductas impersonales. O sea, donde no está puesta mi persona en el sentido de una filosofía de la época es también el personalismo. Munier es un filósofo al respecto. Hoy ya quedó muy olvidada. Pero bueno, era una filosofía que tenía bastante presencia, ¿no? Uno se pierde en lo personal, en la peculiaridad, pierde eso y se comporta de manera impersonal, haciendo lo que se hace, e incluso si por algún momento quiere distanciarse de los otros, se distancia como está estipulado distanciarse, de manera que nunca verdaderamente somos nosotros mismos. El sí mismo es lo que queda ahí aplanado en el ámbito de lo público. Lo público porque lo público se constituye con estas conductas de término medio, con estas conductas que son imitación, pero imitación de un promedio de conducta, no imitación de alguien en particular que fuera auténtico. No es que entre nosotros hay una persona auténtica y nosotros la imitamos porque nos resulta asombrosa esa persona, sino que en realidad lo que estamos imitando es un cierto promedio que se dio de conductas que no se corresponde con ninguna peculiaridad de este mundo, ¿no? Entonces, estamos en ese ámbito de lo impersonal. Y este modo de comportarse en lo público también es trasladado a lo privado, porque aún dentro del ámbito privado, como decíamos antes, me comporto como se comportan todos, ¿sí? Y hago lo que se hace y en definitiva estoy siendo tan impersonal en mi soledad como ante los otros. Por eso para Heidegger es importante
no ver en la soledad lo auténtico. Todo lo contrario. Lo más auténtico se va a dar en el vínculo con los otros, ¿sí? Pero obviamente en un vínculo con los otros que trascienda esta impersonalidad que tiende a instalarse una y otra vez en nuestros vínculos, ¿no? Bueno, y eso como, como uno, yo me comporto ante los otros como uno, ¿sí? No sé si les contaba yo de Marcel, pero Marcel, Gabriel Marcel, que es otro filósofo de la época, también otro de los olvidados. Pero bueno, él decía, bueno, cuando vamos a una fiesta, ¿cómo nos comportamos? Y generalmente nos comportamos como uno se comporta. No voy a la fiesta y entro a hablar de mis preocupaciones más hondas o de mis pensamientos más auténticos. Es lo que hago más o menos lo que se hace en una fiesta. ¿Qué quiere decir con eso, Gabriel Marcel? Que hay un centro y una periferia dentro de nuestra existencia. Y nosotros lo que exponemos en el vínculo con los otros generalmente es esa periferia, porque no nos afecta. Ahí justamente la prueba de que no estoy exponiendo nada central de mi ser es que no me afecta nada. Cuando, sin embargo, expongo, de ahí la idea de exposición, que es una idea fuerte, aunque pedagógicamente está muy mal vista, pero si la pensamos profundamente es exponerse es centro del sentido de Marcel, ¿no? Y cuando estoy exponiendo ese centro de mi ser, entonces ahí sí, digamos, siento ese temor y temblor del que hablaba Kierkegaard, porque ahí sí sé que el otro puede afectarme, puede hacerme daño, puede, nada, hacer tambalear mi propio ser. Entonces, como puede ocurrir eso, generalmente tiendo a ocultarlo, a reservarlo, a apartarlo de mis relaciones con los otros, y entonces nuestras relaciones se terminan convirtiendo en relaciones periféricas, ¿sí? Bueno, esto que decía Gabriel Marcel es más o menos lo que está diciendo Heidegger acá, ¿no? O sea, nos tendemos a comportar como unos entre otros. Cuando son todos unos y hacemos las cosas que se hacen, nos vinculamos desde allí, desde esa periferia, y lo peculiar no aparece, no se manifiesta. Y eso peculiar es el ser de las personas. Lo que estamos buscando en esta filosofía es el ser de estos entes que somos. En terminología heideggeriana podríamos decir, nos comportamos como entes y no como seres, ¿no? O sea, ocultando nuestro ser. ¿Entiendes? Ah, por ahí tiene que ver con otra cosa más interesante, pero ese es el trabajo de ustedes, establecer las relaciones. ¿De acuerdo? Tal cual, tal cual. Lo veo al otro como el uno. Por eso Gabriel Marcel, este autor que les decía, el camino hacia el otro pasa por mis profundidades. Y esa famosa frase de Marcel, ¿a qué apunta? Y que mi relación con el otro va a ser tanto más profunda, mi visión del otro va a ser tanto más profunda, mi comprensión del otro va a ser tanto más profunda, cuanto más profundice en mí mismo. Si yo voy al mundo como uno, mi vínculo con los otros es tratarlos como uno, ¿no? Como entes. Y necesariamente va a ser así. Bien, Claro, sería como asumir los roles que, no sé, que están dispuestos ya por la sociedad, ¿no? En esa estructura. O sea, comportarse como profesor, o como estudiante, o como padre, o como hijo, qué sé yo, ¿no? tal cual. Tal cual, este juego de roles que se transforman en destinos, ¿no? Que cada uno tiene asignados y que, bueno,
parece marcarnos normas de conducta, ¿no? Nos normalizan en ese sentido. No hubo que esperar a Foucault para hablar de esta idea de normalización y demás, ¿no? Ahora, dicho entonces, ¿qué es el mundo? ¿Y quién es en el mundo? Nos falta ver el vínculo entre esos seres y el mundo. ¿Qué tipo de vínculo está implicado en el existenciario ser en el mundo? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de ese bei en alemán en castellano? Y ahí está el capítulo 4, ¿sí? En la página 42 para esto. Este tampoco lo vimos, ¿no? No, acá no llegamos. Sí está en el audio, creo que lo traté ya. Pero bueno, ¿qué nos dice este capítulo? En primer lugar, que descarta el sentido en que no debe entenderse el en. Cuando hablo del ser en el mundo, no debe entenderse como un ser que antes existe y luego entra en el mundo. Como si traspasara el umbral para ingresar al mundo, como si el mundo fuera una suerte de recipiente dentro del cual se ubica el mundo. Porque eso es pensar la espacialidad en el sentido que habíamos descartado. Esa espacialidad dimensional, medible, etc. Acá de lo que se trata es de darse cuenta que el sentido del en está implicado en el curar de útiles y procurar por otras personas. Como dice en la página 42, más o menos por la mitad de la página, dice: el ser del ser en el mundo, tiene radicalmente el sentido que radicalmente tienen el curarse de útiles y el procurar por los otros. O sea que ese en no es otra cosa que el vínculo del Dasein con las otras cosas y con las otras personas, que de ninguna manera se define por una espacialidad, ¿no? ¿Y cómo se va a definir entonces? Bueno, se va a definir de dos maneras. En primer lugar, por ahí es interesante leerlo de la página 43. Lo tiene en el texto a mano, ¿no? Porque si no se torna medio aburrido que lea. Si no, explico directamente. Sí, profe. Sí, yo sí. Bueno. Entonces estoy en la 43. Y ahí dice: el sentido del ser tiene, perdón, del en, tiene el sentido de un abrirse. Fíjense al final del primer párrafo. El ser ahí es su ahí, es su abrirse mismo. O este es un ingrediente radical de la existencia del ser ahí. Entendido en tal sentido, el ahí del ser ahí expresa, y el ser en del ser en el mundo es todo lo siguiente. Bueno, y ahí empieza a explicar. Pero lo importante es este abrirse. Y cuando vas a explicar todo lo siguiente, explica que es un ver en torno, un ver por los otros, y es un abrir la verdad. O sea que acá hay un concepto de verdad, el concepto heideggeriano de verdad, que es anterior a toda verdad por correspondencia, porque si uno piensa la verdad por correspondencia, está pensando la correspondencia de una determinada proposición, que es un ente, en correspondencia con un determinado ente de la realidad, ¿no? Entonces ya está dentro del plano óntico. ¿Y cuál es el sentido que la verdad va a tener para Heidegger? Lo dice en el tercer párrafo. Dice: el abrir es la verdad según el contenido primario de este concepto. Por verdad se traduce el griego aletheia, término compuesto del prefijo privativo a y de una derivación del verbo lantanen, que significa velar en el sentido de encubrir, por lo que aletheia equivale etimológicamente a desvelar en el sentido de descubrir. En este desvelar
es pues el ser ahí abierto a sus fenómenos existenciarios, o estos son abiertos para él. Y este abrir es la verdad, que el ser ahí es primitivamente, y de la que son derivadas las demás acepciones de la verdad, como la de los juicios o proposiciones. ¿Se entiende este concepto de verdad? La verdad está en este abrirse, en esta abrirse el sentido del ser. Después, a partir de ahí, vendrán otros conceptos de verdad, pero no hay verdad donde no está existencialmente desarrollado esto. Yo puedo, por ejemplo, elaborar una ética de tipo kantiana, donde me dice se debe tal cosa, se debe tal otra, no se debe tal otra. Y eso, que eso sea lo justo, lo bueno, ¿es verdadero? Sí y solo sí, es parte de una apertura del ser, donde el ser elija desde sí mismo, desde su propio proyecto, esos universales, y no donde eso se le imponga como un mandato que no se vincula para nada con su propia peculiaridad, con su propia situación, ¿no? Porque ahí también está el problema de Kant, al no vincular esos imperativos con la situación, y terminan siendo algo falso, por más verdadero que sea, que no se debe matar, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver la situación. Si estamos en la ocupación nazi y tenemos que luchar contra los nazis, y quizás ese mandato no matar no sea el más correcto, puesto que implica una pasividad que a la larga beneficia a los que están matando injustamente, digamos. Entonces, la idea de verdad tiene que ver con esa apertura del ser. Ese es el sentido originario, del cual después se desprenden los sentidos ónticos de la verdad, como son el de la verdad por correspondencia y tantos otros conceptos de verdad que ha dado la filosofía. Bueno, existir de verdad, digamos, sería esto lo que está diciendo, es estar en esa apertura, donde uno define su propia existencia. Pero lo más importante del en, Por, ¿se entendió eso o no? por ejemplo, profe, sí, eh, digamos, la forma de reflexionar de Descartes, ensimismado o en esa especie de ascetismo, qué sé yo, donde elabora conceptos de la pura intelectualidad, eso no sería, o sea, de ahí no se desprendería una verdad en ese sentido. Claro, ahí se está, en esa matematización de la vida, se está perdiendo justamente esa apertura que tiene que ver con el ser en el mundo. Por lo tanto, se está mediatizando nuestra existencia y se está perdiendo ese sentido originario que tiene que ver con este descubrir o desvelar el sentido propio de nuestra vida y del mundo tal como es para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, la matematización tiende a convertir la vida en una abstracción, ¿sí? Y la abstracción es eso, el ente es una abstracción. El ente es esos roles de los que vos hablabas antes, ¿no? Son generalizaciones, pero ahí pierdo justamente la apertura de mi ser, ¿sí? Y hacia el final de la página 43, en el último párrafo, dice lo siguiente. El ser en es radicalmente dos existenciarios que se implican con reciprocidad, el encontrarse y el comprender. Entonces, ¿qué? En resumidas cuentas, el en lo puedo definir como el curar y el procurar por los otros, y más específicamente, como el encontrarse y el comprender. En eso consiste el en. No en estar una cosa dentro de la otra, porque ese es un vínculo entre cosas, y dos cosas en realidad no están en vínculo. Como dice por la página 42, no entran en contacto. Yo puedo poner la silla junto a la mesa y no están en contacto, porque para que haya contacto tiene que haber tacto, y para que haya tacto tiene que haber ser humano, ¿sí? Tiene que haber esta significatividad que le da el ser humano como tal. Por lo tanto, solamente dentro del mundo del Dasein puede haber contactos propiamente dichos, ¿no? Entonces, en última instancia,
los objetos no entran en vínculos entre ellos, por lo tanto no constituyen un mundo. Solo como utensilios, solo con esa significatividad que los vincula con el Dasein, pueden constituir un mundo. Y entonces, el Seren se va a definir dentro de esas significatividades, estando dentro de ese entramado. No hay una relación de un sujeto frente a un objeto, sino que el sujeto está inmerso dentro de ese entramado de significatividades que es el mundo. Y las dos maneras en las cuales se encuentra inmerso son el encontrarse y el comprender. Esos son los dos conceptos que desarrolla en este capítulo. Vamos a referirnos al encontrarse, en primer lugar. El concepto de encontrarse en Heidegger lo podemos entender desde la expresión bastante habitual utilizada en castellano, ¿no? Por la cual yo digo, me encuentro bien o no me encuentro bien, ¿no? O sea, ahí estoy expresando algo más que una espacialidad, que un encontrarse dentro de un espacio concreto. Tiene que ver ya con una afectividad. Y el encontrarse tiene que ver con eso, con nuestro vínculo en el mundo, que es antes que nada afectivo. En todo caso es afectivo y activo. Pero lo importante del encontrarse es que yo estoy en el mundo como algo que me afecta, como algo que puede afectarme, y no como nada, un objeto dentro de otro, digamos, sino como con un vínculo que pasa por los sentimientos, ¿no? Antes que nada, que cualquier teorización. Entonces, en eso reside el encontrarse. Vamos a leer unas partes para que resulte más claro. En la página 44, ahí lo dice bastante claro, dice, segundo párrafo, ¿no? Los seres humanos estamos experimentando algún sentimiento o sintiendo, o nos hallamos en un estado de ánimo continuamente, por esencia, hasta la ecuanimidad, hasta la falta de todo sentimiento, más determinado, más destacado, son estados de ánimo o sentimientos. ¿Sí? O sea, desde este punto de vista, hasta la supuesta apatía que buscaban los estoicos es una forma de sentir el mundo. ¿Sí? Pues bien, mucho más profundamente que todo conocimiento, en realidad, solo él radicalmente, el sentimiento, nos hace sentir el hecho de que existimos, que somos ahí, que somos ya arrojados en el existir. Entonces, más originariamente que cualquier reflexión, está el sentimiento para experimentar la vida, para experimentar que existimos. Básicamente es algo que sentimos. Y desde ese lugar es que nuestro estar en el mundo nos afecta, que las cosas que vemos nos afectan desde los mismos sentimientos, digamos. Esto va contra esa idea estoica también de la imperturbabilidad del alma, ¿no? Claro, sobre todo porque en última instancia a esa imperturbabilidad del alma querían acceder por medio de un examen de conciencia cotidiano, una pura reflexión. Y esa es una búsqueda teórica de suprimir algo que es más originario, que es el sentir el mundo, ¿no? Entonces, en última instancia, si para los estoicos, esto lo estoy medio razonando ahora, ¿no? Pero si para los estoicos los sentimientos eran una forma corrompida de razón, para Heidegger está pasando algo quizás contrario. Esa razón que se divorcia de los sentimientos, esa razón abstracta, es una forma corrompida de nuestro sentir del mundo, de nuestro sentir la vida. ¿Sí? Como que se invierte en ese sentido. Obviamente que Heidegger no rechaza la razón, pero sí esa razón divorciada de nuestro encontrarse, porque eso es algo originario, digamos, algo de lo cual no puede prescindir.
a ver, recapitulando un poco esta idea del encontrarse, hacia el final de la 45, lo que no sé si les aparece como subrayado, voy a leer, dice, a un ente capaz tan solo de conocer, de intuir, jamás podría otro alguno afectarle. Afectarle, por ejemplo, como amenazador y temible. Porque el encontrarse es la condición de que se den entes intramundanos como pudiendo afectarnos. El encontrarse es la condición de que se den entes intramundanos como pudiendo afectarnos. Si yo fuera puro intelecto, pura razón pura, ¿no? No me, supuestamente no me afectarían las cosas. Pero no somos razón pura. En general, el encontrarse no es de índole de conocimiento, ni siquiera intuitiva. El hecho de que somos ya arrojados en el ser, el factum del estado deyecto, lo sentimos volviéndonos a él y desviándonos de él. El encontrarse es de índole afectiva y activa al mismo tiempo. Porque bueno, justamente en función de que nos afectan las cosas es que actuamos también, ¿no? Pero actuamos porque realmente nos afectan. Bueno, hasta ahí entonces el encontrarse. El encontrarse tiene que ver con lo más inmediato, tiene que ver con los sentimientos. ¿Sí, Cristian? ¿No tenemos esa posibilidad? ¿En qué sentido? De que no nos afecte. Claro, pero bueno, para Heidegger es una manera más de ser con los otros. Y de hecho ahí se ve, ¿no? Se ve claramente. Este supuesto aislamiento es un aislamiento social, ¿sí? Es una manera de ser con los otros. Nos distanciamos, este, nada, conservar nuestros vínculos con los demás. No es un aislamiento que se recorte, sino es una manera de relacionarnos con los otros, donde se toman distancias que habitualmente no se tomarían, ¿sí? Este, y bueno, a continuación, analiza el comprender. Ahora sí, ya entramos en la comprensión. Obviamente, ya esto no es del orden de los sentimientos, sino ya un poquito más, avanza un poquito más hacia lo intelectual, sin que esa comprensión sea necesariamente una comprensión intelectual en sentido estricto, digamos. Vamos a ver qué significa el comprender. Porque el comprender es quizás una de las cosas fundamentales, ¿no? Dice, el comprender va a estar asociado a la posibilidad. Y dice en la página 46, tercer párrafo, quinta línea, donde está subrayado. Este radical poder ser es lo que con la misma radicalidad es el comprender. Y siendo el Dasein el comprender así entendido, es el Dasein, más radicalmente que nada, este su poder ser. Ser como posible, ser posible, posibilidad, que se despliegan las diversas posibilidades de la vida, de cada Dasein, por decirlo así. El Dasein es, más radicalmente que nada, esta su posibilidad, y a cada instante, lo que en este puede ser, la posibilidad o posibilidades correspondientes, se han de curarse de, se han de procurar por, en todo caso, de existir por mor de sí. Entonces, ¿qué es el comprender? El comprender es abrir las posibilidades. Y esto es fundamental para el sentido de existencia. El hombre existe en las posibilidades. Si no hubiera posibilidades, estaría determinado y seríamos como un objeto dentro de la naturaleza, dentro de un orden causal donde todo es necesidad, donde no hay ninguna posibilidad de opción. Lo característico del existencialismo es que
nos llama a abrir esa existencia. Y este abrirse, del que hablábamos hace un ratito, tiene que ver con abrir las posibilidades, porque por compacta que sea una realidad, siempre tiene resquicios por los cuales manifestar esa libertad. Y esto es lo que va a trabajar mucho Sartre. En sus obras de teatro pone a sus personajes en situaciones opresivas, muy terribles, donde parecería que no hay ya ninguna posibilidad de nada. Hombres de la resistencia que fueron atrapados por los nazis. Y bueno, ¿qué les queda? Parecería que no les queda nada. Y siempre encuentran ahí el resquicio dentro del cual se manifiesta esta libertad ontológica, que no es la libertad política, pues están atrapados por los nazis. ¿Qué libertad política tienen? Ninguna. Pero sin embargo, sí, esta libertad existencial se manifiesta, busca los resquicios. Entonces, la idea de Heidegger es que para comprendernos nosotros mismos y para comprender nuestra situación profundamente, tenemos que comprender las posibilidades que se nos abren. Tenemos que tener la capacidad de abrir posibilidades. Porque si no tenemos esa capacidad, quedamos determinados por las posibilidades que se nos ofrecen, por las posibilidades que inmediatamente están ahí a la mano, como entes a la mano, dentro de las cuales yo opto, como las posibilidades que nos puede ofrecer la sociedad o el mercado, que están ya ahí, disponibles. Sin embargo, de lo que se trata para ser auténtico y para poder comprendernos a nosotros mismos es de encontrar posibilidades que no se manifiestan en lo inmediato y que sin embargo están. La realidad está llena de otras posibilidades diferentes de las que se manifiestan. Generalmente la realidad nos ofrece, la sociedad nos ofrece ciertas posibilidades como únicas y así logran determinar nuestro destino, digamos, ¿no? Supuesto destino. Porque yo simplemente hago lo que C hace nuevamente. Así caigo en el dominio del C. Caigo en el dominio del C en la medida en que no sé abrir las posibilidades que la realidad tiene, digamos. Y simplemente me quedo con lo que se ofrece inmediatamente como posibilidad. Bueno, por eso dice Heidegger, esencialmente el hombre es un ser posible, es posibilidad. Como dice al final de Profe, la... Sí, perdón que lo interrumpa. Entonces, la realidad podría ser como ese padre sobreprotector en algún punto del que hablaba hace un ratito, que termina siendo a la comunidad alguien que lo limita de su propio potencial. En la cantidad de ofertas que tiene, no le permite o no lo deja indagarse o la oscuridad, digamos, termina siendo la estandarización. ¿Puede ser? ¿O leí muy mal? puede ser, puede ser. Puede ser eso o puede ser el padre abandónico también. O sea, depende, ¿no? Con algunos, los que de alguna manera están incorporados al mercado, puede aparecer la sociedad como ese padre sobreprotector que le da de todo, supuestamente sin darle nada finalmente. Pero también hay otros que están totalmente excluidos, ¿sí? Y con eso no es comparable con el padre sobreprotector, sino más bien con un padre abandónico que ahí lo dejó y punto, ¿no? Pero en Claro, ahí todo más caso, complejo. claro, dependerá de cada situación. Una realidad no existe sin la otra, ¿sí? Para que haya algunos incorporados al mercado es necesario excluir a otros. Ujú. En ese mercado de sobre oferta de productos, ¿no? Y en tal Gracias, sentido, profe. ¿cómo? Gracias por Ah, explicarme. bueno, bueno. No, bueno, pero redondeo, entonces en tal sentido de lo que se trata más que nada es de ver otras posibilidades, ¿no? Otras posibilidades eh, que tenemos que descubrir nosotros por nosotros mismos. Y justamente con esto va a tener que ver la mala fe, lo que vamos a ver después en Sartre, ¿no? Porque la mala fe consiste precisamente en esto, en negar que hay posibilidades, en no querer verlas, porque la sola existencia de esas posibilidades nos hace experimentar la angustia, nos hace, justamente porque a veces esas posibilidades pueden no ser tan, tan fácilmente asumibles, tan fáciles de adoptar, ¿no? Entonces, a veces es más cómodo no reconocerlas. Y el hecho de no reconocerlas implica la mala fe, porque de alguna manera yo tengo conciencia de que están para poder no reconocerlas, ¿no? Para poder negarlas, tengo que tener una previa conciencia. Y eso es justamente lo que Sartre llama la mala fe. Esperen un poquito, me voy a
a trasladar. Igual estoy acá. ¿Cómo? Claro, está bueno porque siempre se simplificó un poco esta idea tratándolo en términos de generación, ¿no? Hubo siempre una visión de los jóvenes como los esencialmente revolucionarios, los esencialmente combativos, los que esencialmente abren esas otras posibilidades. Y la realidad es que desde el punto de vista de la sociedad se trabajó mucho con la juventud para volverlos grises, como vos decís, ¿no? Para tornarles una vida opaca, ¿no? Y bueno, volver a abrir esa juventud es también un trabajo que se propone el existencialismo. No de casualidad, el maso francés reivindicaba a Sartre como tal, ¿no? Como filósofo y demás, porque bueno, lo que se trataba era de abrir nuevamente esa juventud, las posibilidades que se le cerraban y que de alguna manera se le habían cerrado desde distintos proyectos, incluso proyectos que iban contra la sociedad, pero que de alguna manera ya estaban demasiado esquemáticos, como el del PC francés, que era tan grande, tan importante, pero con una política totalmente adaptada al sistema, ya de revolucionario no tenía nada. Bueno, esa idea de la juventud ha sido muy trabajada en el siglo XX, ¿no? Muy trabajada para adaptarla incluso con formas. Esto es bien heideggeriano, ¿no? Esta idea de Heidegger de que para separarse, para diferenciarse, hay formas estipuladas. Bueno, en eso trabajó mucho el mercado para la juventud, ¿no? En buscar las maneras de que se sientan como que rompe con el sistema, cuando en realidad no rompen nada, ¿sí? Por ahí rompen una guitarra contra, contra el escenario, pero no rompen verdaderamente las formas sociales, las estructuras, digamos. Sí, Claro, Fernando. porque se cae en eso de que dice, bueno, tienen falta de representatividad. Entonces después se busca un modelo, alguien que ponga voz a los sin voces, pero en realidad es mucho más profundo, porque esto de la idea de los jóvenes de vida grises, en realidad el mercado no tiene nada para ofrecer. No, en este sentido, a los que están en la periferia, ¿no? Los que están, digamos, viviendo una realidad compleja. Pero se cae en ese otro tópico de que, bueno, no hay una ausencia de líder o de autoridad que los represente, qué sé yo. Pero eso es, claro, es una implantación luego del mercado. Claro, porque de hecho estas reflexiones son reflexiones contemporáneas del desarrollo del mercado. Porque en última instancia, ¿qué es el mercado? ¿Qué es la mercancía? Esto es lo que veíamos en Lukács. Es pensar, digamos, productos como generalidades. O sea, no es un producto hecho para una peculiaridad, ¿no? O sea, no es alguien que dice, bueno, yo quisiera tener una
silla de 3 patas con estas características y demás. No, son sillas todas hechas de manera estandarizada, iguales para todos, hechas para un consumidor, para uno más entre todos. Entonces, a la larga se constituye así un consumidor en general y se nos aborda a nosotros mismos como ese ser en general que tiene que consumir productos generales, hechos para uno en general. Entonces, el mercado por definición es la unificación del ser humano. Por definición es la generalización, porque en la medida en que se produce para grandes cantidades de personas de distintas culturas, de distintas comunidades y demás, yo tengo que suprimir todo lo que peculiar puede haber en esas mercancías para quedarme solo con rasgos generales que sean adaptables a cualquier circunstancia, a cualquier cultura y demás, ¿no? Entonces, por definición, lo que está viendo Heidegger y lo que está viendo Lukács es lo mismo. O sea, un mundo que se vuelve cada vez más impersonal, que cada vez apela menos a lo personal. Y entonces aparecen los esfuerzos desesperados de aquellos seres que no quieren caer en la generalidad, no quieren convertirse en una mera abstracción. Pero a la larga es difícil sustraerse a eso y a veces las maneras mismas de oponerse terminan cayendo en la abstracción, en la mera generalidad, ¿sí? Y entonces ahí quedamos atrapados dentro de lo óntico. Todas estas filosofías tienden a mostrar una, digamos, una, no son filosofías así de autoayuda, ¿no? Sino todo lo contrario, tienden a mostrar la dificultad de sustraerse, ¿no? De identificar los problemas del mundo, pero también la dificultad de sustraerse y como que no hay ninguna regla, ninguna técnica, ningún método que me libere de caer en cualquier momento. Por ahí me logré levantar y ser auténtico en alguna circunstancia y enseguida ya estoy trastabillando y cayendo otra vez en la impersonalidad, porque es muy grande la capacidad de este sistema para absorbernos en lo impersonal, ¿no? Es como una succión que además se vincula con esto que vamos a ver después de la necesidad de escapar a la angustia, ¿no? O sea, en una sociedad así, tan impersonal en cada uno de sus poros, tener que asumir una posición personal genera más angustia que cualquier otra sociedad, digamos. Tiene un precio muy alto, porque donde todos actúan impersonalmente y realmente la autenticidad cuesta, ¿sí? Cuesta mucho. Y esto lo vemos en... Pensaba hay, inclusive es increíble, ¿no? Cómo lo convierte el mercado. La apuesta, digamos, a una idea de la juventud deprimida, qué sé yo, se le vende un modelo, por ejemplo, en los cantantes, no sé, adolescentes, o artistas adolescentes de mucha popularidad norteamericanos, hay como una idealización de la depresión. Entonces, aquello que parecía que va en contra del sistema, las industrias musical, qué sé yo, te lo venden como originario, una persona que reivindica la depresión, qué sé yo. Bueno, en esta romantización se vende como un modelo también. Claro, sí. A la larga te pueden vender la depresión, hasta te pueden vender el suicidio. Perdonen que no había visto las preguntas de Neye. ¿Las posibilidades y la autenticidad se relacionan? Claro, claro que sí. Porque justamente cuanto menos sea capaz de abrir las posibilidades, más voy a caer en lo impersonal. Por lo tanto, más voy a perder la autenticidad. Los llamados hemos también, dice Neye. Bueno. Sí, había una frase de Sid Vicious que decía, la destrucción de tu propio cuerpo es también una forma de liberación. Y es peligroso, ¿no? Bueno, ahí dice, hasta el amor también te lo venden de una forma, te lo convierten en mercancía, ¿no? Ni que hablar en las canciones.
pero bueno. Y sí, es peligroso esta manera romántica, porque lo propio del romanticismo, siglo XIX, por lo tanto no es algo nuevo, es cuando se desarrolla esta sociedad industrial, ¿no? Ustedes piensan que la revolución industrial fue del fin del siglo XVIII, pero básicamente en Inglaterra. Después va llegando al resto de la Europa continental por el año 1830, digamos, ¿sí? Ahí ya se empieza a ver la industrialización más potente, digamos. Bueno, las formas de reaccionar muchas veces fueron las propias del romanticismo, que se rebelaron contra esa sociedad, que estuvieron en contra y hablaron en contra de la sociedad burguesa, de la sociedad normalizadora, pero desde una lógica meramente individual y autodestructiva. Es el prototipo del héroe romántico, que se autodestruye como forma de reacción contra la sociedad. Así manifiesto claro, sí, ahí por los borders, ¿no? Digamos, por los márgenes, la vida bohemia, ya esta manera de marginarme, pero que a la larga terminaba en la autodestrucción, porque se esquivaba la única manera de oponerse verdaderamente a esa sociedad, que es lo colectivo, que es el vínculo con los otros. Entonces se nos ofrece como manera de reaccionar contra la sociedad una salida individual que a la larga es autodestructiva. Entonces viene bien promover el suicidio, la depresión y demás, porque a lo que me lleva es a sentirme como que supuestamente estoy expresando mi disconformidad con el mundo, pero de una manera que al mundo, en última instancia, no le hace ni cosquillas. A ver que, claro, hoy pasa mucho y yo te diría que es una constante, digamos. Una constante porque si algo ha atacado incluso la filosofía, ¿no? Desde los años post-Mayo francés, es lo colectivo, la búsqueda de la subjetividad como el colectivo. Por eso hay que tener cuidado también con la reivindicación de la diversidad, que es algo sumamente positivo, siempre que no suprimamos la reivindicación de la unidad que conserva la diversidad, pero de la unidad, porque si no, sí. No, claro, tal cual. Lo que hubo desde el año 2000 en adelante, ya que hablabas del 2001, ¿no? Lo que empieza a verse es que ese discurso de la diversidad, que era bien, digamos, coexistente con el neoliberalismo, empieza a asumir formas de lucha y a buscar algunas formas de organización. Pero queda en el deseo más que en la organización propiamente dicha. Se organizan foros como el Foro Social Mundial, empieza a haber de alguna manera una idea de articular las distintas reivindicaciones que van surgiendo paralelamente, pero no se logra organizar una unidad porque falta, digamos, la búsqueda de una transformación estructural de la sociedad, a lo cual se abandonó en la medida en que se abandonó al proletariado como un actor social y se lo trata de reemplazar por estas diversidades.
perfecto. El proletariado se debilitó con respecto a alguna época donde quizás fue más fuerte, o sea, antes del neoliberalismo justamente, y porque se buscó digamos, debilitarlo. ¿Sí? Tercerizar busca eso. Yo saco de la fábrica y entonces los obreros de la fábrica son menos y tienen menos poder de lucha, por ejemplo. Entonces, el proletariado fue debilitado. La necesidad de vincularse con otras reivindicaciones es fundamental, pero siempre que apunten a una transformación estructural, que no abandonen eso, porque cuando lo abandonan, a la larga se debilitan todos, porque todas las reivindicaciones terminan, en la medida en que se aíslan o que se separan de las otras, terminan adaptándose de alguna manera a la sociedad. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo vemos en Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, eran muy fuertes el movimiento indigenista, que reivindicaba la idea del buen vivir, y la idea del buen vivir se vinculaba con la idea del movimiento ecologista de el decrecimiento, de promover el decrecimiento en vez del crecimiento económico, ¿no? Y por el otro lado estaba digamos, la lucha del progresismo latinoamericano que supuestamente incorporó esos discursos. Entonces, cuando Correa, por ejemplo, hace la Asamblea Constituyente, incorpora todo el discurso del buen vivir, de pueblos originarios, ¿no? Todo el indigenismo que planteaba eso. Bárbaro, estaban todos contentos. Pero enseguida la postura fue la del desarrollismo. Nada de crecimiento, sino todo el crecimiento, digamos, promover el crecimiento. Y para promover el crecimiento había que promover el extractivismo. Y si había petróleo, había que extraer petróleo. Y si había que destruir toda la naturaleza, la destruían toda. Y a la larga empezaron a haber choques. Y como hubo choques, como hubo enfrentamientos y protestas de esos sectores indigenistas, a lo largo hubo represión. Entonces el progresismo termina reprimiendo a esos sectores cuyos discursos lo alimentaron, pero a la larga termina abandonando. ¿Y por qué? Y porque hace falta tener un proyecto de transformación estructural donde realmente unifiquemos en función de una concepción de la sociedad en su conjunto, de las estructuras sociales. Porque si no, todos estos discursos, mientras haya capitalismo, desigualdad social y demás, todas las reivindicaciones particulares van a quedar limitadas. Es importante promoverlas, pero es también importante articularlas detrás de un proyecto de sociedad, de transformación social. Si no, a la larga se debilitan todas. ¿Sí? A la larga quedan ahí atrapadas en una dinámica progresista, que es eso. El progresismo es la progresión al infinito. O sea, siempre estoy ahí luchando, pero nunca logro resolver las contradicciones. Se fragmentan, dice Juan, exactamente. Bueno, lo del paro familiar, dejémoslo, ahí sí hay una reivindicación que no me interesa articular con nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, nada, digamos, dejemos, la cuestión es, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con una construcción muy, de la cual ha sido muy consciente el capitalismo post Segunda Guerra, ¿no? De construir las rebeldías, de configurar las rebeldías, para adaptarlas también al sistema, ¿sí? Entonces eso estuvo bastante presente y lamentablemente afectó a muchos proyectos que pretendieron rebelarse contra un sistema, pero abandonaron toda lucha colectiva de un proyecto de transformación verdaderamente social, ¿no? Hay quienes se conforman con el grito, digamos, con la protesta, nada más. Bueno, entonces sigamos con el comprender. El comprender entonces implica captar las posibilidades. Vamos a la 47, página 47. Dice, esta posibilidad, estoy en el segundo párrafo por la línea 7, lo subrayado, esta posibilidad es radicalmente su mismo ser, como posibilidad de ser el mismo o no el mismo. O sea que entre las posibilidades que tengo, infinitas de actuar, voy a reconocer algunas
que tienen que ver con ser auténtico y otras que no tienen que ver con ser auténtico. Esta posibilidad es la condición de posibilidad de los modos de ser de la propiedad y la impropiedad, en el doble sentido de dueño de su peculiaridad o no dueño de su peculiaridad, o dueño de su no peculiaridad. Por ser tal posibilidad, puede elegirse a sí mismo y ganarse o no ganarse, o perderse a sí mismo después de haberse ganado, y también recobrarse después de haberse perdido. Pero esto lo puede solo en cuanto elige activamente, existiendo, porque tal relación con su ser, tal posibilidad, es la existencia, que es su esencia. ¿Sí? O sea, la esencia del ser humano es la existencia. Que difiere un poquito de cómo lo plantea Sartre, pero bueno, apunta más o menos. Lo que está diciendo es, en todo caso, la inautenticidad es también una lección. La inautenticidad es una posibilidad que yo tengo. Y si caigo en ella es justamente porque está ahí como algo posible y yo me defino, digamos, asumiendo esa posibilidad, ¿sí? Como eligiéndola también. El tratamiento de la mala fe arraiga acá, ¿no? Lo que pasa es que es un desarrollo más sartreano. Y bueno, después viene acá sí, para contrastar con Sartre es importante el párrafo que viene. No con Sartre, pero sí con el existencialismo sin humanismo. No sé si leyeron ese texto, que fue una charla que dio para los estudiantes, pero que resultó un poco simplificador y trajo algunas complicaciones, y entre otras cosas trajo una discusión entre el mismo Heidegger y Sartre, ¿no? Porque supuestamente Heidegger se quejó de que lo interpretó mal. Y algo de razón tiene, o por lo menos tiene razón en el sentido de que se expresó un poco mal Sartre, pero por esta cosa de querer simplificar el pensamiento. Dice Heidegger, ser lo que podemos ser implica una relación, un movimiento hacia adelante. Ser nuestras posibilidades, ser posibilidad, es ser arrojándonos hacia adelante, es ser proyectándonos. Entonces esto tiene que ver con la temporalidad. Lo que va a definir la temporalidad en el sentido auténtico para Heidegger es el advenir. El advenir es el nombre que le da al porvenir, a la apertura hacia el porvenir. Justamente si somos posibilidad, entonces nuestro ser se define por el porvenir, no por el pasado. Lo que nos define no es el pasado, sino las posibilidades que tenemos, la apertura que tenemos hacia adelante. Entonces, por eso el comprender que es el ser lo que podemos ser, el ser posibilidad, es proyección. Esta es el movimiento, la relación misma esencial a nuestras posibilidades, a la posibilidad que somos más radicalmente que nada. No un hacernos un plan de vida, una representación teórica de nuestras posibilidades. Y esto contrasta un poco con como lo expresó Sartre cuando Sartre decía, el hombre es lo que quiere hacer, el hombre es lo que elige. Lo que quiso decir Sartre es que, en realidad, como dice acá Heidegger, nos estamos eligiendo a cada segundo. Y de esas elecciones que a cada segundo tomamos, es que va a resultar lo que nosotros seamos. Pero no es que, como lo dice Sartre, el hombre empieza por no ser nada y luego elige, ¿no? Como si fuera un momento. No es que en algún momento yo me elegí mi plan de vida, qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? Como los chicos. Eso no tiene validez, porque los sueños de la infancia después quedan o en el olvido o en todo caso lejanos a la realidad que fue llevando por distintos caminos, pero dentro de esos caminos, en todo momento estuvimos eligiendo dentro de las posibilidades que se nos abrían, digamos, porque con esto va a tener que ver lo que llame después el estado de resuelto, o sea, con las posibilidades reales. No son posibilidades abstractas. No es que yo en mi mente imagino cualquier posibilidad y digo yo voy por eso. No, tiene que ver con las posibilidades que están en la realidad. Este es el concepto hegeliano que ya utilizó Lukács y que Heidegger también lo está utilizando. Estamos hablando de posibilidades reales, que hay que encontrarlas, porque están, pero no aparecen en el inmediato. Pero no son cualquier posibilidad. Entonces, bueno, uno tiene que reconocer esas posibilidades reales y asumirlas a cada momento.
No se trata entonces de una elección que se da una vez para siempre, sino de opciones que a cada segundo estamos asumiendo y por lo tanto nos vamos definiendo cada segundo. Por eso dice, en cualquier instante de nuestra vida que nos tomemos, somos ya nuestras posibilidades, somos ya posibilidad proyectada. Somos así incluso cuando más parece que vivimos, no lo que podemos ser, sino lo que hemos sido al parecer definitivamente. Por ejemplo, al recordar. O sea, también ahí estoy eligiendo, también ahí es una de mis posibilidades recordar, y en ese sentido es algo que estoy proyectando más que una caída hacia atrás, ¿no? Porque justamente estar recordando en este momento hace que no asuma otra de las posibilidades que tengo. Por ejemplo, de hacer algo nuevo, ¿no? Me quedo en el recuerdo. Pero entonces ese recuerdo es una proyección, ¿sí? Me define hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, y entonces el comprender va a tener que ver con lo que él llama el preserse, ¿no? Nuestra existencia se define hacia adelante, por lo tanto siempre estamos por detrás de lo que somos, nuestras elecciones. Y bueno, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con la idea del preserse, ¿no? Pero lo importante entonces es que nos definimos por esas posibilidades y justamente acá aparece otra vez la idea de cómo la sociedad, el ámbito de lo público, que es el concepto más heideggeriano, y nosotros podemos hablar del mercado como tal, que Heidegger lo está pensando, pero no lo está nombrando así, tiende a tapar esa apertura del comprender, esa apertura hacia adelante de las posibilidades, con la avidez de novedades y con las habladurías, dice él, ¿no? En primer lugar, la avidez de novedades. Ante la necesidad de existir hacia adelante, porque el ser humano es proyecto, proyección, se definen esas posibilidades optando, es como que se nos reemplaza esa proyección por una avidez de novedades, que tiene que ver con simplemente estar al día, estar al tanto de las novedades que nos ofrece el mercado y sentirme seguro porque estoy al tanto de ellas y estoy eligiendo la última, no sé, generación de teléfonos celulares que pueda estar en el mercado y demás. Entonces estoy siempre al día, pero entonces reemplazo esa proyección hacia adelante por un mirar en torno de ver lo que hay y quedarme con algo, y entonces en realidad no estoy proyectando nada, no estoy proyectando mi propia existencia, sino que estoy dejando que se tape esa proyección originaria con novedades que me mantienen siempre en el mismo lugar. Además, cree Heidegger que el sentido de esa proyección, el sentido de nuestro ser, tiene que ser expresado de alguna manera, tiene que ser hablado, tiene que ser puesto en el lenguaje para clarificarlo. Y justamente contra esa posibilidad de darle nombre a lo que nos pasa, de darle nombre a nuestro propio proyecto, tienden a aparecer las habladurías, donde se habla mucho y no se dice nada, donde uno se siente, digamos, experto en algo, o siente que está entre expertos que hablan de todos los temas, pero nadie dice nada esencial. Entonces, a la larga, todo contribuye a que lo esencial, que era la existencia, que era esa apertura, no aparezca nunca. Y por lo tanto, que no nos comprendamos verdaderamente, digamos. Que nos comprendamos en un sentido óntico, como entes, como unos, y no como sí mismos, ¿no? Que es lo que él persigue, digamos, ¿no? ¿Se entendió esto último? La avidez de novedades y las habladurías. Como que estamos inmersos en un hablar
que no es un hablar del ser. Para Heidegger, el habla es la casa del ser, o sea, donde el ser puede manifestarse es a través del habla. Yo necesito que Heidegger me esté hablando de esta manera para reconocer el sentido del ser, para salir de lo óntico que están los discursos de la sociedad, que son puras habladurías, donde se habla de todo, pero finalmente no se dice nada. Entonces, necesito del habla, y sin embargo el habla tiende a la caída. Y la caída, dentro de esta sociedad, son las habladurías. Y la avidez de novedades, como cierre de la apertura hacia el porvenir. Sí, Fernando. Hoy creo que leía un pedacito, un párrafo de Deleuze, que él daba como ejemplo una pareja en la que conviven, pero no hay una relación real, ¿no? Nunca se permiten como expresarse, porque, bueno, en esa pequeña tesis de Deleuze dice que los medios, la radio, la televisión, le llenaron le llenan de cosas que tapan de alguna manera esa posibilidad de relación genuina entre ellos, ¿no? Que tiene que ver más o menos, esa es la idea. Claro, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes de lo público atravesando nuestras vidas privadas, ¿sí? Como que se pierde lo personal, lo peculiar, e incluso nos relacionamos, quizás hasta en lo íntimo, de la forma en que se relaciona, de la forma que nos construye, y no de una manera peculiar, ¿no? Bueno, ¿alguna intervención más? ¿Algo que quieran comentar o preguntar? A ver si queda algo para leer de este capítulo, porque ya la vez que viene hablamos ahora sí de la angustia y de la No, muerte. a mí me quedó la duda esto de cuando Heidegger usa la palabra factum. Factum. Sí, factum. Lo que pasa que, y eso es un poco más sartreano, lo va a desarrollar más Sartre, es la facticidad, ¿sí? Es lo dado, es lo que es de hecho. Por lo tanto, lo que es óntico, lo que ya está constituido. La nacionalidad, el lugar, el nombre, esas cosas. Por ejemplo, claro, sí. Todo lo que está al margen de esas posibilidades, lo que de alguna manera no pueda abrir, lo que no permite ser abierto como posibilidad. Por lo tanto, todo donde se nos determina, o lo que ontológicamente nos determina, porque bueno, el concepto de facticidad en Sartre va a implicar aquellas cosas que de mi propio ser yo no puedo modificar, ¿sí? El ser humano tiene una estructura, si se quiere, biológica. Bueno, hay ciertos elementos que, aunque quiera, no va a poder modificar. No va a poder desplegar los brazos y volar, pongamos, ¿sí? Eso tiene que ver con la facticidad. Ahora, ahí hay una distinción interesante entre Heidegger y Sartre con respecto a la facticidad, porque en algún punto Heidegger, en algún punto, ¿no? Abre, sobre todo cuando habla de la muerte, ¿no? La presenta como posibilidad y Sartre como facticidad, ¿sí? Como un factum, como un hecho. Y ahí hay una diferencia, porque bueno, en realidad asumir la muerte como una facticidad es como que ya no me defino frente a ella, digamos. Y en el caso de Heidegger, asumirla como una posibilidad irrebasable, va a decir, ¿no? Como no la puedo traspasar, pero es posibilidad, es algo que de alguna manera también estoy eligiendo. Aunque sé que tengo que morir, la muerte la estoy eligiendo en cada una de mis decisiones, ¿no? Como dice la canción de Silvio Rodríguez, yo me muero como viví, o sea, hay algo de elección también en el caso de la muerte. Entonces, la facticidad, como que Heidegger a veces la puede llegar a abrir un poquito más que en Sartre, en todo caso en algunas temáticas.
Pero en todo caso, en los dos, la facticidad tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que es de hecho, con lo que es óntico, frente a la apertura de la que hablábamos antes. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? No, sí, se entendió. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, le vamos a dedicar a Heidegger quizás una clase más, ¿eh? Así que vayan, quizás después una clase más de repaso y demás, pero ya con la clase que viene, si tratamos la angustia y la muerte, ya nos quedaría solamente el tiempo. Y el tiempo un poco estuvo hablado, así que nos va a llevar poquito tiempo, el tratamiento del tiempo. Y entonces ahí sigue Sartre y la discusión entre Sartre y Heidegger. ¿Sí? Porque si no, es como que sí, Sartre nos va a quedar medio incompleto si no arrancamos ya dentro de poco. Así que bueno, si tenemos suerte llegaremos a Foucault, pero no sé. Pero Sartre sí o sí quiero que lo veamos. Bueno, la canción que mencioné no es de las mejores de Silvio, pero bueno, está bastante buena porque fue una anécdota que él tuvo, que lo agarraron, lo vieron con la guitarra que tenía la imagen del Che, creo, ¿no? Y se la sacaron y se la rompieron todas. Entonces, después de eso, Silvio escribió esa canción donde dice que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad, el necio se llama, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio, y yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea que no me van a arrebatar la muerte, porque le dijeron algo así como diríamos nosotros, rescatate, ¿no? Bueno, una cosa así, entonces él, Claro, fíjate de qué lado te quedás. claro, Sí. una cosa así. Y con mucha violencia, una experiencia que a él le sorprendió, porque en última instancia, por más revolucionario que sea, es un tipo tranquilo, digamos, pero bueno, y a raíz de eso escribió esa canción. Bueno, nos vemos, ¿sí? Ya tienen clase, nos está esperando. Muy bien. Ah, por suerte. No lo quiero. Bueno, bueno, ni yo lo quiero mucho a Gabriel Pereira, ni él me quiere mucho a mí. Así que no. Corre José Pereira. No, parece que está confundido. Ah, usted Capaz tiene que a Gabriel tampoco. Gabriel Pereira. Ahora, ¿Cómo? en la presencialidad yo salía y entraba Gabriel Pereira. No sé ahora cómo están con Gabriel Pereira, ¿no? Con José. No, No, sé no, quién es. Estamos con nosotros José ahora, profe. ¿Cómo? Ah, ahora tiene suplente. ¿Y qué? ¿José Pereira, suplente? No, yo creo Sí, que no será es José Pereira el que tenemos. Gabriel Claro. Pereira sí es el otro profesor que estaba en segundo, pero este año no sé. Ah, mirá, no sabía. Yo pensé que tenían. Coincidieron los Pereiras. Sí. No, bueno, José Pereira no lo conozco mucho, pero parece más simpático, más agradable. No sé, no lo conozco. Pero bueno, nos vemos entonces. Saludos, Muy hasta bien. la próxima. Nos vemos, Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias.